Vamos entonces con el capítulo que nos llama hoy día, que es distalización de molares, ¿no? O sea, el aparato pendular. Miren, por ejemplo, este es un paciente que está en los 11 años. Necesito crear espacio. Puedo utilizar este péndulo original, que era el péndulo de Hilgers. Entonces, ¿Cómo está PT ahí? PT vertical, ¿cómo está? el PT vertical, este no es un paciente mío, ¿ya? Es un paciente Ah, ya. que es de la universidad, que me lo prestaron. No tengo los Ok, datos de ok. esto. Ok, ok. Entonces puede ver acá la capacidad que tiene este aparato de poder distalizar. Pero para lograr esto, es necesario tener una cefalometría que te autorice a ello. Bueno, acá está con negro. Fíjense, el tipo facial y la dirección de crecimiento de la cara es importante. Un braquifacial o un mesofacial responden maravillosamente con este sistema. Correcto, ese es un braquial. Sí, un braquifacial o un mesofacial responden muy bien. Los dólicofaciales son los que no responden tan bien con esto. ¿Qué otra cosa más? El eje facial. El eje facial normalmente es 90 más menos 3 grados, ¿no? Este paciente, por ejemplo, tiene 87, ¿verdad? Entonces está dentro de la norma. Es un paciente que puede decirse en términos faciales, un paciente dentro de la norma. El plano oclusal en este paciente está por debajo de Xi, ¿no es cierto? De manera que cuando distalice, ¿no es cierto? Yo puedo reconstruir el plano oclusal muy cercano a Xi, abriendo la altura facial anterior-inferior. El ángulo del plano mandibular normalmente es 26 más menos 4, ¿verdad? Este paciente tiene 26, ¿verdad? Entonces, los pacientes que tengan, por ejemplo, 30, tienen un ángulo mandibular bastante horizontal, o un crecimiento a predominio horizontal. Es un paciente que responde también maravillosamente a esto. Acá está, este es el dato que me gusta siempre observar, que es la distancia de PT vertical a distal de la molar superior. ¿Cómo es? La edad más 3 años. Este paciente, por ejemplo, tenía 18 milímetros. Su edad es, si no me equivoco, esta era de 15 años. ¿O no? ¿O no? Esta chica era 12 años. 12 más 3, 15. ¿Cuántos milímetros estaba hacia mesial? 3. ¿Cuánto puedo distalizar? 3. ¿Verdad? La inclinación mesio-distal de la molar. Fíjense, si la molar está así, como están viendo acá, meso, cuando está mirando hacia adelante, la corona hacia adelante y la raíz hacia distal, es braqui. Si la corona está hacia distal y la raíz hacia mesial, es dólico. Entonces, la inclinación mesodistal también es importante. Entonces, si tengo la corona hacia mesial y la raíz hacia distal, el proceso de distalización es fabuloso, te va a crear bastante espacio. Entonces, es favorable cuando hay una inclinación mesodistal de la corona mayor que la raíz. Otro elemento también es la inclinación mesodistal de la molar, como se ve acá, pero mirando a la segunda, ¿no? Es igual, si estas estuvieran un poco más inclinadas hacia mesial, las molares van a responder mejor en la terapia. Ahí está. Otro es el ángulo de la deflexión craneana, que es este de acá, que es base nasion con el plano horizontal. Normalmente es 27 más menos 3. Esta paciente tenía 32. ¿Y por qué digo que es favorable? Porque con una base craneal favorable para el desplazamiento mandibular, ayuda mucho a la parte de distalización. Porque una vez que la pieza se distaliza, va a abrir el eje, ¿no es cierto? Al abrir el eje se produce un fulcrum a nivel de la molar. Si el paciente tiene una buena base craneal que lleve la mandíbula hacia adelante, va a ser posible la adaptación mandibular. El arco mandibular es para saber, como les he dicho muchas veces a ustedes, el arco mandibular que es Xi PM, Xi DC, normalmente es 26 más menos 4 grados.
Esto representa la actividad neuromuscular que el paciente ha creado durante toda su vida. Si tengo un neuromuscular bueno, bueno significa dentro de los promedios, o mayor, significa un neuromuscular fuerte, los procesos adaptativos de la cara oclusal de la molar van a ser mucho más rápidos, ¿verdad? Mucho más rápidos que cuando el paciente tiene un neuromuscular débil. Débil significa menos de 22, ¿verdad? En esos pacientes pensaríamos de... Sí. ¿Qué preguntas? Los pacientes dólicos, ¿no? Este paciente tiene la altura facial anteroinferior, la tiene favorable para hacer una dentalización. ¿Cierto? Ajá. Y es justamente lo que vamos a ver acá. La altura facial anteroinferior, que es espina nasal anterior SHI-PM, normalmente debe ser 47 más menos 4. La paciente tiene 39. Significa que la altura facial anteroinferior está disminuida. Entonces, paciente con una disminución del tercio inferior de la cara es una paciente candidato a distalizar. Si tienes todos estos elementos, así como te he dicho, utiliza este aparato y va a ser totalmente favorable para tu tratamiento. Entonces, ¿qué es favorable para una distalización? Que el paciente tenga una altura facial anteroinferior disminuida. Entonces, en este paciente... Por efecto tijera. Claro. Veamos. ¿Qué valor es este? ¿De qué ángulo es? ¿Cómo se llama ese ángulo? Deflexión craneal. ¿Cuánto tiene? Tiene 32. ¿Significa que esta base craneal va a ayudar a la adaptación mandibular o no? Sí. Perfecto. ¿Cómo está el neuromuscular? Bastante fuerte. Fuerte. ¿Va a ayudar a la distalización? ¿Sí o no? Sí, porque luego va a ayudar a que se cierre el eje neuromuscular. Exacto. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿El plano oclusal está por encima o por debajo de SHI? Por debajo. ¿Significa que está aplanado o inclinado? Está aplanado, ¿no es cierto? De manera que cuando nosotros distalicemos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a inclinarlo un poco. Y eso va a ser favorable porque lo vamos a aproximar a SHI. Disculpe una pregunta, pero usted llama aplanado en qué sentido. Yo lo veo empinado hacia abajo. Me refiero a que la parte posterior del plano oclusal ha bajado. Entonces, eso hace que esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Si baja más esto, se aplana el plano oclusal. Ah, ok. Entonces, tenemos además la distancia de PT vertical a distal de la molar. Es esta distancia, que tiene 18. Si esta paciente tiene 12, ¿cuántos milímetros está hacia mesial la molar? 3 milímetros. Y si nosotros distalizamos 3 milímetros a la molar, no estamos generando discrepancia, ¿verdad? Estamos colocando las cosas en su sitio. Luego sabremos cuando hagamos el curso de bioprogresiva que si tú distalizas, se abre 1 grado. Por cada 3 milímetros de distalización se abre 1 grado el eje facial. Ok, perfecto. Otras cosas que tienes que evaluar son estas. La funcional. La evaluación oromiofaliar debe ser favorable. El paciente no debe ser respirador bucal, no debe ser un deglutor atípico, no debe ser un interpositor lingual y no debe ser un suctor de dedo pulgar. Cualquiera de estas condiciones empeora la condición de distalización. La hace difícil y altamente recidivante. De manera que desde el punto de vista funcional, estas 4 cosas son las que alteran mucho la distalización. Yo agregaría un poco más. Agregaría la parafunción del constrictor superior y medio de la faringe. Los aparatos distalizadores más frecuentes están, como hemos visto,
el arco extraoral, el distalizador Jones-Zig, que lo hemos visto, el péndulo y el distal jet. El distalizador de Jones-Zig, el aparato de péndulo, acá está el aparato de péndulo. Fíjense, acá vamos a ver... El distal jet tiene menos fuerza, ¿verdad? Que el péndulo, que cualquiera de esos aparatos, ¿verdad? No, en realidad la fuerza es casi similar, ¿ah? Es similar. Porque dicen que la parte posterior de las molares se vaya hacia el rapel. Un péndulo y un distal jet. Claro, ese es el problema. Por ejemplo, en esta chica, Una pregunta. dime, Hay un momento que uno pueda decir, necesito instalar 6, 7 milímetros, no, mejor voy por la tracción. O puedo instalar esa cantidad de acuerdo a todos los otros factores. claro, lo que vamos a aprender con ustedes es cómo es que usando el crecimiento y desarrollo, tú puedes decidir hacer o no distalizaciones de 3, 4, 5, 6 milímetros. Porque ahí vas a aprender y vas a saber que en el crecimiento y desarrollo mandíbula también tiene que irse hacia adelante. Y si tienes una relación molar de clase 2, en donde la distancia entre el surco mesiovestibular del inferior y la cúspide de la cúspide mesiovestibular se encuentra a 6 milímetros, por ejemplo, tú vas a saber que no vas a necesitar avanzar a esos 6 milímetros completos solamente con la distalización. Tú vas a tener que prever que la rotación mandibular y el crecimiento mandibular también van a aportar a tu favor. Y a veces solamente es necesario distalizar 3 milímetros la molar y hacer que la mandíbula, en el proceso de crecimiento y al haberlo liberado de sus trabas, puede avanzar hacia adelante. Entonces luego tienes que saber calcular, ¿no es cierto?, y distribuir tus espacios de discrepancia, que es parte del trabajo que vamos a hacer con ustedes en bioprogresiva. Miren, y este es un aparato bastante usado en bioprogresiva. A esta paciente, si ustedes ven acá, tengo una relación canina de clase 2. ¿Cuántos milímetros necesito distalizar este canino para que entre en clase 1? A ojo de buen cubero, como diría el buen Leonardo Picero. Unos 3 milímetros. ¿Cuánto mide un canino inferior? ¿Cuánto mide un canino inferior? Un canino inferior mide aproximadamente 9 milímetros, ¿verdad? Y tú tienes acá la mitad, casi la mitad. O sea que 4,5 más o menos necesitarías para colocarlo acá, en este punto, esta punta. ¿Te das cuenta? Igual también, y peor todavía estás en este lado, ¿no es verdad? Acá tienes algo adicional, miren. Acá tienes algo adicional. Acá tienes una sobremordida, ¿verdad? Característico de la clase 2, segunda división. Tienes una paciente cuando ya tiene erupcionadas las segundas. Y lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos ligas de separación, como están viendo acá. Luego hacemos bandas, embandamos primeras molares con tubos linguales. Embandamos las primeras premolares, bien adaptaditas. Esa es la clave del éxito. Luego, sí, David. Esta fase debe ser muy dolorosa para el paciente, ¿no? Tantas gomitas. Sí, las gomitas son las que molestan. Sí, lamentablemente en esa etapa sí les molesta. Cuando salen del consultorio no salen queriéndote tanto. Yo le puse una vez unas gomitas a la hija de un médico, de un doctor, y le doy un montón. Es amigo del doctor de aquí en España. Y me dijo, le voy a dar un paracetamol o un ibuprofeno, ¿no? Porque de los dos. Y yo recuerdo que usted dijo y también que bueno, en la fase de inflamación es mejor no pararla, por decir así, para que haya movimiento dental. Así es. Y bueno, en este caso, digo, eso no he tratado a esto. En estos pacientes, si es que me doliese mucho.
Si les duele mucho, es preferible no utilizar paracetamol. Mejor utilizar un acetaminofén. El acetaminofén es el que menos produce inhibición del movimiento dental. Dentro de todos los... Acetaminofén, doctor, es paracetamol, me parece. Es Panadol. No es igual, David, no es igual. Ajá. El nombre comercial es Panadol, el acetaminofén. Pero aquí en realidad no va a ser un movimiento dental grande. Claro, es más bien físico. Es más bien físico. Pero, Medicamento, más que todo, ¿verdad? claro, pero queda en el paciente la idea de que puede tomar analgésico durante el momento que le duela. Entonces, si lo hace durante todo el tratamiento, te va a inhibir el movimiento dental. ¿No? Entonces, toma la impresión de arrastre, como la que están viendo acá. Le colocamos nosotros siempre un pedacito de alambre atravesado para fijar. Además, le colocamos un poquito de cera en la cara lingual, ¿no? En la molar no le colocamos porque ya tiene una fijación con el tubo lingual. Y volvemos a colocar las ligas de separación, porque no se puede ir, perdón, disculpe, se me cayó, no se puede ir si es que no tiene los espacios separados. Y luego conformamos nuestro alambre. Este es beta titanio. El nombre comercial es TMA. Es la aleación de titanio molibdeno. Titanio molibdeno. Nombre comercial, yo les he dicho que es TMA. Se puede trabajar con el punto 0.28 o el 0.32, ¿no? Hacemos el diseño en el modelo, colocamos el acrílico, soldamos y acá ya tenemos el aparato hecho. Y luego activamos y abrimos acá. ¿Por qué activamos y abrimos? Porque si vamos a llevarlo hacia distal, tienes que ampliar las patitas para que se abra hacia la parte más posterior, porque si no se cruza la mordida. Ahora lo tienes activando a ambos lados. Así es como lo hacía Hilgers. Para mí, demasiada fuerza. Mucha fuerza, así como lo hacía Hilgers. Ahí está. Y esta patita, cuando tú abres acá, esta patita se va a ir así de esta manera. Permitiendo, así miren, permitiendo el control de la distalización. En vez que se vaya con una inclinación distal, va a controlarse ese control. Entonces acá está colocado en boca. Acá está la misma paciente después de que hemos logrado los espacios. Se coloca un arco, un botón tipo. Este botón se llama botón de Nance. Así es. Y luego vamos gobernando los espacios. Fíjense. Cuando hicimos este aparato por primera vez, y este es uno de los primeros pacientes que utilizó este sistema, tenía la corona, miren, corona mirando hacia distal. ¿Lo ven o no? Miren. Sí, se ve así. Ok. Lo que pretendíamos es que con este sistema se pueda verticalizar a estas molares. Con un arco utilitario. Con arco utilitario. Mientras que con el otro también presionamos en la misma dirección. Contrarrestar el efecto. Así es. Es 16 por 16 porque estamos con bracket Synergy slot 18. Como lo ven ustedes acá. ¿Ya? Entonces, como no logramos que la molar cambiara totalmente de posición, utilizamos el extraoral. ¿Y el extraoral para qué? Para cambiar ese ángulo. Acá lo ven. ¿No? Entonces, eso... Uy, acá no está. Bueno, qué lástima, no lo tengo acá. Vamos a... ¿Puedes ponerlo? Sal de acá. Sal.
vamos donde pacientes. No está todo el paciente ahí. Ella es Connie Jiménez. Connie. Sí. Jiménez, bueno. Stephanie Marco Connie, doble N. Presentación. A ver. Acá está Connie. Sus fotografías iniciales. La separación de las molares. Ya. Todo lo que hemos visto hace un momento, solo que estas fotografías son de mejor calidad. No, ahí se ve mejor la fotografía, ¿por qué? Sí, es que las otras fueron sacadas del slide y no estuvieron bien. Así que estas ya las digitalizamos. Ahí ustedes pueden ver la confección del aparato de Hilgers, tal como lo vieron. La activación tanto acá en el resorte como acá. Ya les he explicado por qué razones. Esta fue la activación original, porque al principio yo hago tal como me dice el fabricante o el autor. Después evalúo. Y acá está cómo se inserta, cómo queda este brazo. Tuvo que usted soldarle ese tubo ahí por palatino, ¿verdad? Así es, siempre. Y acá está instalado. Acá está, una vez de que hemos distalizado, alineamos, colocamos una tiene un cemento, doctor, y la otra no. ¿Perdón? Una de las bandas tiene un cemento, una resina por un lado y la otra no. Esta de acá. Sí. Ya, acá le rozaba al paciente. Sentía que le molestaba demasiado. Entonces la cubrí de resina. ¿El otro lado te molesta? No, el otro lado me molesta. ¿Por qué le molesta en un solo lado? Sabe Dios. Cada paciente sabe lo que tiene ahí. Entonces le pones un poco de resina, chao molestia. Entonces acá estamos utilizando un arco utilitario. Acá está el extraval. Miren cómo es que llevamos a las 3 piezas hacia distal con elásticos intermaxilares de clase 2. Mientras que con esta vamos verticalizando. Acá verán ustedes, estás en clase 2, en clase 1 ya. Doctor, Sí, y al utilizar en esta etapa elásticos de clase 2, ¿no corre el riesgo de modificación del plano cruzal desfavorablemente? claro, pero tú tienes a estas, por eso lo vamos a aprender en la técnica. En la técnica tú agarras a tu arco continuo inferior, le das curva reversa. ¿Me entiendes? Entonces eso contrarresta el efecto de elástico. Sí. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿esa curva reversa lo hacemos en rectangular? Lo hacemos en ese rectangular, sí. Es un 16 por 16. 16 por 22. 16 por 22, ya. Con un slot 18, como este que vamos a utilizar en Ricketts. Entonces, acá estamos cambiando. Una vez que hemos hecho en base al trabajo del BTO, tenemos que darle el torque a los incisivos. ¿No? Cerramos los espacios y tenemos a la chica corregida completamente, ¿no? La contención y todo. Doctor, disculpe, ¿ese alambre en curva reversa tiene algún diseño especial? Ninguno. El que se le he dicho siempre, se da un poquito de curva reversa. Y tratamiento térmico. Se le da tratamiento térmico. Una vez que le has hecho la curva, le das tratamiento térmico, se vuelve más rígido y puede usar los elásticos. Así de esa manera no cambia el plano cruzal. Igual será muy sutil esa curva, ¿no? Sí, es aproximadamente entre 5 y 15 grados, no es masa. Además recuerda que tiene un neuromuscular fuerte. Puede haber casos que tienen un severo pimiento con todas las características que nos ha indicado este paciente. Y acá tienes a una. Acá tienes a una. Fíjate.
Tienes acá un paciente con apiñamiento, con retroinclinación de los incisivos, en clase 2. ¿Lo ven? La radiografía panorámica, la radiografía cefalométrica. Y acá tienen al paciente que estábamos analizando hace un momento, ¿no? Un paciente con tendencia a clase 2. Fíjense, el incisivo está tan vertical, pero tan vertical, que el eje está divergente, bastante divergente con respecto a CC. En la cefalometría nos salió 18,5, que vendría a ser igual que 18, pero tenía un tamaño normal y una rama normal, ¿verdad? Hacemos una proyección de crecimiento en el paciente y detectamos lo siguiente, que maxila tenía una capacidad de crecimiento vertical, más vertical que anteroposterior. O sea, maxila nos iba a ayudar en su crecimiento para corregir esa tendencia a clase 2. Y la mandíbula tenía también un potencial de crecimiento hacia abajo y hacia adelante, buen potencial para el crecimiento. Entonces, este paciente se iba a autocorregir. O sea, si tú veías ahí una tendencia a clase 2, tú sabes que acá no tienes que aplicar ningún aparato, ningún extraoral, ni un adelantador mandibular para corregirla a sus posiciones de normalidad. Sencillamente ibas a dejar que crezca. Tu tratamiento es más bien de tipo ortodóntico. Haces tu proyección de crecimiento. Acá si notan, estamos colocando al incisivo casi convergente a CC. ¿Por qué razones? A estos pacientes hay que sobrecorregirlos. Porque hemos dicho que los pacientes de clase 2, segunda división, son altamente recidivantes. Entonces, si tienes un paciente con clase 2, segunda división, no lo dejes en el límite. O sea, no lo dejes en un límite inferior porque con la recidiva va a recidivar. Entonces, en vez de dejarlo paralelo al eje, lo dejas ligeramente convergente. Y eso es lo que hicimos acá. Cambiar el eje, abrir el eje facial y dejar que el resto se exprese. Acá estamos con los valores de la distalización. Acá ya hemos distalizado. Mira, Héctor, ¿cómo es que podemos distalizar esta molar? Uno abre y como están viendo acá, esta parte de acá de la U es hacia mesial. ¿Para qué? Para lograr que esta patita de acá haga el efecto de rotación de la raíz. Y acá está el efecto que les voy diciendo a ustedes. Sí, pues se abren dos espacios, pero la corona se inclina hacia distal. Y acá se puede ver mejor. Sí, pues ya han distalizado, pero las molares se han inclinado. Hacemos la cefalometría y miren, el eje facial se ha abierto. Y nosotros queríamos abrir el eje. ¿Hemos distalizado la molar? Sí, pues hemos distalizado la molar, pero también con extrusión y con inclinación de la corona. ¿No es verdad? Entonces, una vez que hemos hecho esto, tenemos que cambiar esta inclinación. ¿Cómo se logra? Mientras vamos alineando y nivelando con los otros aditamentos, que esto es bioprogresiva, y acá están los espacios ya abiertos, mi corona está hacia distal, mi raíz hacia mesial, lo que tengo que hacer es mantener mi aparato pendular y activar la patita. ¿Esa patita qué va a hacer? Va a ser la rotación de la molar. Entonces lo voy dejando, fíjense que todavía está acá, hasta que vaya rotando la raíz. Acá ya empieza a encajar, sí. Y eso, o sea, la parte de la activación del técnico allí, ¿cómo se activa la patica o la parte de la activación? ¿Cuál es la activación? Ok, lo vamos a ver acá entonces. El video del doctor, porque yo solo tengo el video de la secuencia. ¿Qué dices? Tiene el video del doctor, porque yo no veo la pizarra, no lo veo. Yo sí lo veo. Lo veo. Y se ve la pizarra.
Si ustedes van a distalizar acá, ¿no es cierto? Y ustedes tienen acá, voy a hacer aparte, ¿ya? ¿Verdad? Ustedes lo tienen así. Y acá solamente voy a dibujar al tubo lingual. Se supone que el tubo lingual, ¿no es cierto?, está en el centro de la corona clínica, en la parte palatina. ¿De acuerdo? Ya, al momento de distalizar, yo primero agarro acá y este ángulo de acá lo abro más. ¿No es cierto? ¿Cómo es que activo para la distalización? Simplemente agarro acá y abro este brazo. ¿No es cierto? Entonces, pregunta número 1. Cuando yo activo este brazo, cuando lo agarro acá y abro esto y lo pongo así, al abrirlo, si es un péndulo, este de acá se va a ir alternativa A, alternativa B y alternativa C. ¿Cuál es el que ocurre? Perfecto. Alternativa A. O sea, este brazo, esta patita se va a ir así. ¿Verdad? El resultado es que va a dar un efecto rotacional. La corona se me va a ir más hacia distal. ¿No es cierto? Y también hacia palatino. ¿Verdad? Acá es una vista. Acá solamente lo estoy haciendo una vista en donde la corona está así. Este es el movimiento que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si se va a ir hacia palatino y se va a ir hacia distal en un movimiento rotacional, yo necesito abrir esta de acá. Para que este esté a esta altura. A ver, si yo abro acá, observen, miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar acá en esta zona, ¿no es cierto? El redondo acá, del pico de pajarito, y la parte así. Si yo aplico esto, esta parte de acá se va a abrir, ¿no es cierto? Y si esta parte de acá se abre, ¿amplía o no amplía? ¿No es cierto? Y si esta parte de acá se abre, este segmento ¿a dónde va a ir? Alternativa A. Si yo abro acá, este se va a convertir en algo así. Alternativa A. Alternativa B. Y alternativa C. ¿Cómo se ve la alternativa C? Alternativa B. Alternativa A. ¿Qué dice Anita? O Yanira. O Nelly. ¿Ya? Alternativa. Si tú abres acá, esta parte de acá va a sufrir este fenómeno. ¿Verdad? Alternativa A. Si se pone esta parte de acá así, ¿no es cierto? ¿Es beneficioso o no es beneficioso para la corona? Beneficioso. Claro, porque en un primer momento, cuando lo activas hacia distal, lo que va a generar es este movimiento, que se va a poner así. Pero cuando activamos acá y esta parte se va acá,
lo que va a provocar es la rotación final. ¿Me dejo entender? Entonces, es necesario que esta patita esté activada de esta manera para que provoque justamente la rotación de la molar final. Entonces, una vez que hemos logrado la distalización, nos enfocamos en esta activación. ¿Para qué? Para provocar la rotación de la raíz, que en un primer momento, producto de la apertura de este ángulo, genera un efecto de inclinación. Sí. O sea, hay que activar al mismo tiempo que se inicie, o sea, activar las dos activaciones al mismo tiempo. Así es. Las dos activaciones tienen que ser hechas. Eso, o sea, cuando ya antes de cementar el aparato, ¿cierto? Antes de cementar el aparato, haces estas dos activaciones y la colocas. Y lo colocas dentro de la boca del paciente. Y esperas. Aproximadamente en 60 días se produce la distalización. ¿Ya? Ok. Entonces, lo dejas con esta inclinación, tal como lo van a ver ustedes ahora en el paciente. Yo pensé que había sido que era una activación primero y luego la otra. Son las dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo tienen que ser hechas. Si no, se te cruza la mordida y se te acorta el arco. Una vez ya cementado, no es posible hacer una reactivación. No, sí puedes hacer otra reactivación. Sí es posible hacer otra reactivación, como lo vamos a ver en otro paciente. Entonces, acá tienen la distalización. Miren cómo está la corona. ¿Lo ven acá? Miren. Miren cómo está esta corona. Todavía está inclinada. Esta todavía está inclinada. Está con sobrecorrección, ¿se han visto? Porque siempre en bioprogresiva se trabaja con corrección. Esto lo vamos a volver a ver. ¿Para qué sirve en cada aditamento cuando hagamos bioprogresiva? ¿Ya? Pero ahora solamente vean la distalización. Y eso también. Es ¿Perdón? algo de inclusión también. Claro, todo lo que es bioprogresiva. Sino que ahorita no puedo explicar de eso. Estoy aplicando la distalización, que es el objeto de la clase de hoy. Porque acá en cada slide hay bastante para explicar. Miren, acá sigo completando el proceso. Ya estoy viendo las caras oclusales, lo cual significa que esas raíces están yendo para distal. ¿Me entienden? De paso que me sirve de anclaje, como están viendo ustedes acá. Una vez que ya estoy empezando a ver que se está asentando, mira, casi ya se está asentando bien la cara distal de la molar. Muy bien, ahí está bien. Estoy trabajando en el arco inferior. Y ya cuando tengo a la molar bien establecida, miren, retiro el aparato. En ese momento, cuando completé la rotación de la raíz, ¿no es cierto? Y la rotación de la corona. Cuando encuentro ahora que mi corona, ¿no es cierto? Y mi raíz mantienen una buena relación, es el momento en el que quito el aparato. Y dejo, miren, ahí están libres, sí. Y en este movimiento de distalización, las molares quedan con bastante movilidad. O sea, quedan móviles o no. Sí, se mueven, o sea, tú puedes agarrar una pinza de algodón, atraviesas el tubo del extraoral ahí y la puedes mover. Sí, tiene movilidad. Pero no es una movilidad patológica. No es una movilidad iatrogénica, es una movilidad natural de la pieza, porque toda esa zona está llena de vasos sanguíneos, hay una actividad de osteoclastos y osteoblastos que están haciendo su función. Tú quita cualquier actividad adicional y vas a ver cómo pronto se endurecen las piezas. ¿Qué tiempo se deja, doctor? ¿Qué tiempo se deja para eso? Normalmente se dejan 4 meses después de la distalización, lo dejas para que ocurra el cambio de la molar. Entonces miren los espacios que se han abierto acá. Y miren, fíjense acá. Miren lo que hay acá. Miren dónde está la molar, la primera premolar y la segunda premolar. ¿Están viendo? ¿Ok? Ahora, van a ver cómo todo este espacio que está acá se va a trasladar a mesial del canino.
Y miren, utilizamos elásticos de clase 2 con un seccional que están hechos justamente para este movimiento. Para lograr ese cambio en donde, fíjense, todos los espacios de distalización los pasamos entre lateral y canino, es necesario que el paciente esté permanentemente con este elástico y activado este seccional. Doctor, entonces ahí el premolar, ¿quién lo está distalando en este caso? Todo este sistema. O sea, usted cerró todo al mismo tiempo, así de esa manera. Cerró todo al mismo tiempo. Mira cómo están cerrando acá. Al mismo tiempo te llevas las 3 piezas. Qué lindo, ¿no es cierto? Sí. Qué lindo, porque antes, ¿qué hacíamos con arco recto? Primero después y te tomabas, pero año y medio. ¿Verdad? Esto es caramelito. Esto es regalo de Navidad. Veo que tiene un utilitario de Enrique. Así es, de retracción. El utilitario compensa que la curvatura no se aumente, ¿verdad? ¿Cómo qué? O sea, estoy observando que usted tiene un utilitario en la parte inferior. Ajá. Como tiene una tracción, o sea, de la clase 2, ¿verdad? Delante de la clase 2. Entonces, la muela no se va a excluir, ¿verdad? Claro. La interior no se va a excluir porque tiene un utilitario ahí. Así es. Haciendo una compensación. Así es. Este tiene torque lingual. Por eso, cuando veamos bioprofesía, les voy a explicar cuál es la función de cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, el retractor acá, este es el sistema de retracción de los caninos y premolares. Así se pone activado en boca. Así es como entra en el canino. Para evitar precisamente la extrusión, la rotación y la inclinación. Y llevar a todos por completo hacia atrás. Se instala y ahí los elásticos se encargan de colocarlos en clase 1. Todo eso es Giloy, ¿verdad? Todo es en Giloy. Una vez cerrados los espacios y quitado todos los arcos, se deja por el espacio de 3 semanas con elásticos verticales acá. Y viene la parte de la recidiva, porque cuando se cierran los espacios, terminan vis a vis. Y como estos pacientes tienen esa capacidad de recidiva, bajan ahí. Luego utilizan. Aspiro que un caso mío llegue así la próxima, doctor. ¿Cómo? Aspiro que un caso mío llegue así como lo vi, bueno, creo que, vamos a ver, espero que llegue un caso mío así como lo estoy viendo y excelente. Te va a llegar. Te va a llegar. La instalación, la interputación que usted hizo ahí máxima, buena, maravillosa y miren cómo queda el caso. Claro. Excelente. Mira, fíjate cómo te queda todo sin necesidad de hacer ningún tipo de extracción. Probamos en protrusiva, probamos en lateralidad derecha y en lateralidad izquierda. Y luego vamos quitando poco a poco los aparatos. Primero los superiores y después los inferiores. Miren cómo queda. Queda bastante bien engranado. ¿Ah? Hay que tener en cuenta, o sea, conservar la inclinación, ¿cierto? La inclinación de los incisivos. Claro. Ustedes van a ver ahora en la reevaluación el antes y el después. El control que hemos hecho, la placa de contención. Y acá, miren cómo quedan las piezas dentales. ¿Se acuerdan que estaba inclinada y extruida? Miren cómo vuelven otra vez a su estado de normalidad. Corta de nuevo la placa para ver una cosa un momento. ¿Cómo? La plaquita, puedes ponerla en un momento. La placa de contención. ¿Esta? No, ajá, esa. Es completa, pero en 2 partes está hecha, ¿verdad? No, es toda. Como que un punto de soldadura, 2 puntos. Acá tiene un punto. Esto ya no lo hago. Esto lo hacía. Todo se hace con 0.8 o 0.9, ¿no? Pero ya no le hago esta soldadura acá. Ahora le hago completa. ¿Y después por qué utilizaron
acetato. Puedo utilizar también la de acetato, no es problema. Pues es cuestión de que el paciente lo use. Lo que pasa es que el acetato, cuando cubre todos los dientes, se lo usan al principio, después no lo usan. Esta, en cambio, esconde mejor. La de acetato es la que hace la máquina, ¿no? Así es, la que hace la máquina, es verdad. Entonces, miren, la cefalometría al final, los efectos que han ocurrido, miren, notarán el efecto que ha habido sobre la mandíbula en la apertura del eje. Fíjense cómo el neuromuscular es capaz de colocar a esa molar que se extruyó por la distalización, la mandó otra vez a su sitio, ¿verdad? El cambio de inclinación que hemos tenido del incisivo. Cómo hemos protruido a los incisivos. Ahí ha habido una protrusión. Primero ha habido una inclinación y luego un cambio del torque. ¿Para qué? Para llevar a cuerpo entero a esta molar, ¿no? Y los elásticos intermaxilares que hemos colocado acá en este paciente cambiaron el plano oclusal en esta dirección. Para que ustedes sepan que cuando utilizan elásticos intermaxilares van a inclinar el plano de oclusión. Felizmente el plano oclusal en este paciente estaba por debajo de Xi. Entonces, todas esas decisiones se toman. Esta fotografía es cuando se graduó. El día en que se graduó me llamó por teléfono. Me dijo, Fernandito, me acabo de graduar como economista, ¿no? ¿Y dónde estás? Estoy detrás de tu consultorio, me dice. Vente para darte un abrazo. Le di un abrazo y le tomé sus fotos, ¿no? Así, de esa manera pude visualizar cómo estaba ella, ¿no? Fíjense, esta es fotografías, ¿no es cierto? 8 años después del tratamiento. Miren cómo está. Excelente. Excelente. Lo cual demuestra la estabilidad del caso. Ahí está. Y la contención se mantiene. Vamos al otro paciente.